El Constitucional niega el derecho de un niño autista de 11 años a ser escolarizado en un centro ordinario de Palencia. De ello hablaremos en nuestra tertulia. Vamos al primer tema de esta tertulia. Es un tema que puede llevar a controversia, a polémica, y por eso lo queremos traer aquí para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. El Tribunal Constitucional niega el derecho de un niño autista de Palencia a un colegio ordinario, a su educación en un colegio ordinario, es decir, por ordinario entendemos que no es de educación especial. Castilla y León, sus técnicos habían comentado la necesidad de que este niño, habían hecho un informe de la necesidad de este niño de acudir a un centro de educación especial por su grave discapacidad. Sus padres exigían que se le escolarizara en un colegio ordinario con los apoyos que necesitara. El niño tiene ya 11 años y lleva 5 sin escolarizar, recibiendo clases por parte de su madre. El derecho a la educación no implica poder desobedecer lo dispuesto por la Consejería de Educación. A su vez, la Consejería busca soluciones para escolarizar a un alumno de León, en este caso, que tiene síndrome de Down y que lleva 2 años recibiendo clases también en su casa, al exigir, de igual modo que en el caso de Palencia, al exigir que su hijo se escolarice en un centro, en un colegio ordinario, y rechaza la propuesta de la Administración de que ingrese en un centro de educación especial. Daniel, Rubén, son 2 niños con discapacidades diferentes, pero que sus familiares, sus padres, entienden que donde mejor sus hijos pueden recibir esa educación es en un centro de educación ordinaria y no un centro de educación especial. Pues una cosa que no... Me vais a permitir, vais a comentar, pero me gustaría, porque tenemos... creíamos que teníamos a la madre de Daniel, a Azucena Ortega, perdón, de Rubén. Cuando la tengamos, compañeros, empecé la ronda mira, a propósito de la madre, hay una cosa a priori, según la noticia, que no se entiende muy bien. Yo creo que quien debe determinar si este niño debe ir a un centro ordinario o a un centro especial son los técnicos, son los médicos, son los psicólogos, son los psiquiatras, no los padres. Es decir, que el padre, con toda su buena intención, puede pensar que al hijo le viene bien acudir a un centro ordinario, pero si hay un médico o un técquinico, que es el que realmente sabe cómo se va a educar ese niño, por los problemas que puede tener el propio niño o el resto de alumnos, porque ese niño esté en el centro, a quien hay que tener en cuenta es al informe y a la opinión de un médico, de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra, no de los padres, porque el padre se puede empeñar en que vaya a Houston a estudiar. Sí. Tienes en parte razón, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces los padres sienten que en las escuelas de donde están los niños especiales, lamentablemente no van a desarrollarse como ellos considerarían como padres que el niño lo hiciera. Tú tienes toda la razón en que deberían ir, digamos que las instrucciones deberían ser por parte de los médicos. El padre actuará, o los padres, pero toda su buena intención, no nos cabe duda. Los hace ciegos y no permite ver. Ahí está, que el amor del padre te hace ciego, precisamente porque los padres en algunas ocasiones, si están ciegos, tienen que saberse asesorar. Si un Os niño... pido una rueda rápida de opinión, porque tenemos ya al padre del pequeño Daniel y me gustaría que... Es decir, que yo, participo en la opinión de Federico. Que los expertos son los que tienen los expertos, claro, un médico, porque el autismo es una enfermedad grave, es un trastorno grave que desde luego exige una educación personalizada por expertos, y un colegio ordinario no puede dar esta formación, no lo puede dar, y ese niño necesita una atención especial, que para eso, gracias a Dios, en Castilla y León existen centros especializados que le pueden dar educación personalizada, y cuando hay un montón de expertos que dicen que eso es lo que necesita, tú como padre te puedes empeñar que tu hijo vaya a un colegio ordinario, pero los expertos saben más que los padres. Es que no solamente eso, si reducimos, aunque pueda parecer un poco dura la opinión que voy a dar ahora, pero vamos a reducir a la esencia de la cuestión. Si en un colegio un niño suspende porque no estudia, ese niño ya no va con los demás, ese niño se queda y repite. Bueno, pues vamos a llevar eso al extremo. Entonces,
vamos a contemplar la situación de un niño que tiene una discapacidad por lo que sea, y entonces esa discapacidad tiene que ser corregida. ¿Cómo va a ser corregida? ¿En un ambiente, digamos, hostil o diferente? No, tiene que ser un ambiente que sea lo más acomodable a su desarrollo, emocional, intelectual, volitivo, etcétera, etcétera. No me imagino que una persona que tenga una discapacidad seria, como en este caso, pueda hacer un desarrollo viendo que los demás, porque claro, se dan cuenta de que los demás van superando etapas y él no puede. Entonces eso tiene que ser tremendamente negativo desde el punto de vista psicológico. Y después también a los compañeros que le rodean, ese ambiente no es un ambiente normal, luego por tanto tiene que estar en un centro donde esa acogida sea más profesionalizada, más efectiva, más eficaz y que le haga más feliz al niño. Y lo que es terrible es que ella haya pasado 5 años sin atención especializada. Claro, bueno, eso es terrible. Eso ya es otra cuestión. Eso es terrible. Sí. Mili, me vas a permitir, aunque luego te extiendas más, tenemos al padre del pequeño Rubén. Si comentas tu opinión breve. No, no te preocupes, vamos a escucharlo. Pues gracias, Mili. Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Calleja. Antes hablábamos de la madre del pequeño Daniel. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandro Calleja, ¿es el padre? A ver, porque tengo yo un lío entre Rubén y Daniel. ¿Usted es el padre? De Rubén Calleja. De Rubén de León, hablamos de León. Que su hijo tiene síndrome de Down. Síndrome de Down, correcto. Bien, teníamos pendiente hablar con los padres del pequeño Daniel también, de Palencia, que hoy conocíamos esa sentencia. A ver, Alejandro, usted lleva ya unos años, 3 años de lucha. Correcto. Cuéntenos. Pues nuestro hijo estuvo escolarizado en el Colegio Público González de Lama de León. Sí. Durante 8 años. Estuvo perfectamente adaptado e integrado en el colegio, hasta que en 4º de primaria llegó un profesor y dijo que no quería a nuestro hijo en el aula. Intentó tirarle desde un segundo piso por la ventana de un segundo piso. Intentó agredirle con una silla. Se tuvieron que interponer sus compañeros de 10 años entre el profesor y nuestro hijo para que no le agrediese. Es muy raro, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, mire, Alejandro, vamos a intentar... Sí, vamos a intentar, usted va a tener tiempo... A ver, Alejandro... Te estoy comentando estos hechos porque estos hechos además constan en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sí, pero si me permite, Alejandro, estamos mezclando dos temas. Una es el maltrato de un profesor hacia un alumno, tenga discapacidad o no. Y yo lo que quiero hoy hablar con usted, y que me gustaría también que la madre de Daniel, de Palencia, que es el fallo que hemos conocido hoy, que se ha publicado en el BOE, del Tribunal Constitucional, desestimando el recurso de amparo interpuesto por los padres de Daniel en Palencia. Estamos hablando de escolarizar a su hijo en un centro ordinario a petición suya, y que la Consejería de Educación, tanto en un caso como en otro, ha entendido, los expertos, no la Consejería, los expertos y técnicos que tiene la Consejería han entendido que la escolarización debería de hacerse en un centro especial. Vamos a centrarnos en esa parte, porque si no, no es el tema de hoy. Lamentamos muchísimo los otros hechos, pero son tema para otro momento. El de ahora es la intención de los padres de que solo se escolarice, en su caso a Rubén y en el caso de Azucena a su hijo Daniel, en un centro de educación ordinaria y no especial. Ahí es donde vamos a ir. Permítame. Y ahora sí explíquese. Correcto. No, es que si hemos llegado donde hemos llegado ha sido por estos hechos, porque nuestro hijo ha estado 8 años escolarizado perfectamente en el colegio. Ese es el problema. Y tuvieron que acudir los padres a declarar como testigos del maltrato que sufría nuestro hijo por parte del tutor. Y entonces se hizo un informe, porque lógicamente el profesor le hacía la vida imposible a nuestro hijo. Que no, Alejandro, que no vamos por ahí bien. Le hicieron el informe. Que no, Alejandro, que lo que estamos diciendo, que ya, pero que no, es que si no, no vamos a poder entender. Son casos distintos. Son discapacidades distintas. No, pero y casos distintos. Bueno, y casos distintos, las circunstancias obviamente de cada uno son diferentes, pero la esencia es que usted, como padre de Rubén y los padres de Daniel, quieren que su hijo, en su caso con síndrome de Down y en el caso de Palencia con un autismo, cursen y se escolaricen en un centro ordinario, y eso es igual en ese caso que en el suyo, y me quiero centrar ahí. Vamos a centrarnos ahí entonces. Vale.
Entonces, bueno, estamos partiendo de la base de que nuestros hijos son personas con plenitud de derechos. Joder, los derechos. No, joder, los derechos. Empezamos bien. Entonces está claro, para eso están las convenciones internacionales, la Convención Internacional del Niño, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, después está la propia Constitución Española, y los tribunales también, ¿no? Y los tribunales, que son los que han dicho que vaya a un colegio ordinario. Me gustaría preguntar una cosa al padre de este niño. ¿Este niño, su hijo iba aprobando todos los cursos como todos los compañeros? Perfectamente, con su adaptación curricular, sin ningún problema. Sabe leer, sabe escribir, hace operaciones matemáticas. Él estaba en octavo de... No, en cuarto de primaria, póngase al día. Claro, es cuando ocurrieron esos hechos con el profesor que usted me dice que es lo que ha interrumpido la educación en el centro ordinario, ¿no, Alejandro? Correcto. Y cuando no tenía ningún problema de adaptación y ni había nunca ninguna protesta ni de los padres ni de los compañeros de Rubén. Ahora quisiera Oiga, yo le pregunto una cosa, ¿y no cree que sería mejor? Yo no sé, su hijo, dentro de las escalas de la discapacidad existen muchas escalas, ¿no? ¿No cree que su hijo estará mejor cuidado, mejor atendido en un ambiente en el cual él se sienta más seguro y más afianzado desde el punto de vista de que la educación le acompañe de una manera más especial? ¿No lo cree usted eso? No, porque sencillamente no es un capricho. Nosotros, lógicamente, como bien he oído, nos podría cegar nuestra posición de padres, pero yo en mi caso particular tengo un asesoramiento por profesionales que son los que me están indicando que efectivamente que el mejor modelo de escolarización para nuestro hijo es la escolarización en centro ordinario. Sí, no pero a mí me gustaría conocer, Alejandro, y me va a responder ahora porque voy a saludar ya, tenemos a Azucena Ortega, que es la madre de Daniel. Azucena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Efectivamente, quería atenderles a ambos. Azucena, buenas tardes. Buenas tardes. Le acabo de cuestionar, de preguntar a Alejandro, y también le traslado a usted la misma pregunta, el por qué entienden ustedes, en qué basan esa querencia para que sus hijos, Rubén y Daniel, cursen en un centro ordinario y no especial. Porque tienen derecho, la Convención de los Derechos... Pero no, eso luego, eso es un hecho, eso está ahí. Y además, si quiere, pero es que lo no leemos. se respeta, es que no se ha respetado la educación inclusiva. Pero vamos a ver, Azucena, que yo le estoy preguntando una pregunta mucho más sencilla y luego hablamos de derechos que están, que se lo repito, la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, de la que España es parte, en fin, lo leemos. Pero digo que el por qué ustedes entienden que está mejor, que era un poco el sentir de algunos contertulios, ¿por qué creen que están mejor en un centro ordinario que en uno especial? Simplemente que nos lo cuenten el por qué y en qué se basan. Pues porque tiene derecho a estar en un centro ordinario con sus apoyos, los niños. Pero es que es así. Vamos a ver si... Es que no me está contestando. Yo le hacer una pregunta a la madre o al padre. Ha habido unos médicos especialistas en unos informes. Ha habido unos técnicos de educación que como no hay dinero, pues han dicho que tienen que ir a centros de educación. ¿Pero les tienen manía a sus hijos o tienen algún interés? No, a mi hijo no le tienen manía a nadie. ¿Por qué deciden unos expertos que no debe acudir a un centro especial, que debe acudir a un centro especial? Porque no le quisieron poner los apoyos, tan simple como eso, señor. ¿Cómo, perdón? Porque no le quisieron poner los apoyos. Ahora, quisiera preguntarle a Azucena. A mi hijo no le hicieron los ajustes razonables ni le hicieron nada de nada. En un mes se le mandaron fuera del colegio. Pero eso es lo que hicieron. ¿Pero por cuál era el motivo? Sí, porque quisiera preguntarle si los centros para niños con educación, con niños especiales, están hechos justamente para eso, para que su hijo tenga una educación acorde a su desarrollo y formación. Los centros de educación especial son centros para segregar a niños con diversidad funcional. ¿Segregar, dijo? Sí, segregar, exactamente. Correcto. Los apoyos, ¿usted sabe lo que es un centro de educación inclusiva? Un centro ordinario con... Mire, yo he visto cómo han escúcheme usted. Sí, yo he visto cómo ha empezado el programa. ¿Ha visto a los niños que estaban en un centro ordinario con apoyos? ¿O no se ha fijado en las imágenes usted? Porque yo he visto.
sí pueden tener apoyo y sabemos que aquí en España tienen esa posibilidad que un niño con cierta discapacidad pero parece ser que algunos sí y otros no. Pero para que entonces, díganos usted, según su perspectiva como madre, ¿cómo ve entonces, para qué sirven entonces los centros de educación especial? Entonces que los eliminen. Es que los centros de educación especial tienen que ser centros que tienen que dar cobertura a los centros ordinarios. Los niños tienen que estar en los colegios ordinarios. Y esos centros son los que tienen que dar la cobertura. Tienen que llevar los materiales a los centros, no a los niños a los centros. Entonces, según usted, sobran los centros especiales. Educación especial, claro. Según usted, cerraría todos los centros de educación exactamente, especiales. son centros especiales, pero para que pongan los apoyos allí que estén. Pero para que lleven esos apoyos a los centros ordinarios, no los niños. O sea, Por eso digo que según usted, sobran los centros. Entiendo que ustedes lo que quieren es que el ambiente social donde se críen sus hijos sea con personas que no tienen esas discapacidades, ¿no? No. A ver, tienen que estar tienen que desarrollarse en un centro normalizado, todos los niños. Claro. Bueno, y pues luego recibir apoyo de fuera. Sí. A ver, Ana. Bueno, yo creo que para niños con discapacidad o niños sin discapacidad, lo importante de la educación es una enseñanza personalizada. Sí, es decir, cada niño es un individuo, una persona que necesita tener un apoyo personalizado. Sobre todo socialización también. No, personalizado. Estamos hablando de la educación. A ver, todos a la vez no. A ver, Alejandro. Claro. A ver. ¿Y la socialización dónde se consigue? Ahí está Alejandro. Yo estoy hablando de personalización. Lo que nosotros no queremos es que se aprenda una raíz cuadrada que en su vida ni usted ni yo la vamos a usar porque tenemos una calculadora. Bueno. Es mucho decir. No, eso que ha dicho usted. No vamos a ¿Sabe lo que ocurre? Yo me encuentro muy incómoda y los telespectadores intuyo que también. Hay que racionalizar. Es que según eso que no estudie nadie, porque en internet viene todo, oiga. Según lo que usted acaba de decir, que nadie estudie, claro. solo a leer, porque en internet aparece todo. Me hubiera encantado que los padres estuvieran aquí y la conversación sería mucho más cómoda, nos escucharíamos mejor, no se solaparían las conversaciones, pero no han podido estar. Invitados han estado y no han podido estar. Quisiera hacer una reflexión muy corta al respecto de un problema que me preocupa cuando hemos estado debatiendo y analizando y pensando sobre este tema. Y lo que me preocupa es que el niño, o sea, el niño que tiene esa discapacidad, se encuentra... No, déjeme lo que me preocupa a mí, después usted me responde. Termina y ahora les contesta. Mire, el niño que tiene una discapacidad se encuentra en un ambiente de unos niños que no tienen esa discapacidad. Y que cuando el profesor explica algo, el niño con discapacidad le cuesta muchísimo más entender las cosas que los niños que le rodean. ¿Y qué pasa? Y que después ese niño, porque el niño con discapacidad siente también. Entonces, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar desplazado. Y se va a encontrar desplazado de una forma objetiva. Y esa forma objetiva de desplazamiento es porque no entiende. Y eso va a tener una trascendencia en la sensibilidad del niño. Y esa sensibilidad implicará felicidad. Vamos a ver, uno y después el otro, porque ya que la dificultad telefónica es una realidad, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Alejandro y Azucena, o Azucena y Alejandro, pero no a la vez, por favor. A ver, a lo que comentaba de cómo se puede sentir el niño respecto al resto de la clase. Porque la socialización es otra cosa, es combinarlo en la sociedad. No, José Luis, que te hemos entendido. No es que identifican la socialización al aprendizaje, y no es verdad. La socialización es otro tema. Hablar, por favor, que es que si no, no podemos mantener la socialización es otro tema. A ver usted dónde está socializado. Los dos a la vez no, por favor. Azucena, conteste y después Alejandro, es que a la vez es imposible. Perdona. Es que la educación inclusiva, que es un derecho humano fundamental, solo se consigue en la escuela ordinaria, con los demás niños. Si ya sabemos que no van a llegar al mismo, no es absurdo, no van a llegar al mismo nivel de conocimientos, pero se van a socializar, van a estar con sus compañeros, ellos van a aprender de sus compañeros y sus compañeros también van a aprender de ellos. O sea, es recíproco. Bueno, Alejandro, ahora... Cada uno lo ve como lo ve. Ahora, Azucena, por favor, y yo les invitaría en otro momento, si les parece, Azucena ahora contesta, en otro momento les emplazo y hacemos de nuevo y continuamos, porque yo creo que da para bastante este tema. Es un tema complicado. Pero telefónicamente de verdad que es difícil. Azucena. Sí. Sí, que me responda, por favor, pues sí, que la próxima vez que hablemos, pues que lean un poquito de educación inclusiva, quien hable con nosotros,
y luego pues ya debatiremos. No lo he entendido. Pues Sí, que lean un poco de educación inclusiva. Las personas que están debatiendo si unos niños pueden estar en un colegio ordinario o no. Hace falta mucha pedagogía. Ya, bueno, para opiniones, quiero decir, esto es un tema... Pero yo sigo pensando que la opinión más certera la tiene el especialista, no los padres, ni nosotros, ni un fontanero, ni un electricista. Los técnicos de educación no son los únicos que tienen que decir dónde tiene que estar un niño o no. Y además sabemos perfectamente... Pero no es usted lo que digan los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, si no están de acuerdo con lo que usted piensa, no vale para nada. Que no son enfermos, que no necesitan médicos. Yo no estoy hablando de enfermos o no enfermos, estoy diciendo que, hombre, entiendo A ver, usted se nos está yendo que lo que diga un médico o un psicólogo tendrá su peso. A ver, Fede. Claro, pero es que hay muchos psicólogos. Sí, pero no les van a consultar a todos, claro. Bueno, yo ahora les pregunto, por poner un punto y seguido, y a mí me encantaría, de verdad, Alejandro, Azucena, están abiertas las puertas de este programa para hablar aquí en plató, que se entiende mucho mejor y los espectadores lo van a agradecer, pero yo la pregunto a Azucena, porque es la que ha interpuesto ese recurso de amparo que ha sido desestimado, es decir, que el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la Consejería de Educación de Castilla y León, donde sus expertos han entendido que tiene que ir a un centro especial. ¿Qué van a hacer, Azucena? Pues nos vamos a ir a Estrasburgo. Ha habido dos magistrados y el fiscal que están en ha habido dos magistrados del Constitucional y el fiscal que están en desacuerdo. Sí, hay dos jueces, el señor Luis Ignacio Ortega Álvarez y Juan Antonio Xiol Ríos, que bueno, han formulado no están de acuerdo en la totalidad del fallo. Y el fiscal. Voto particular. Sí. Y el fiscal también. Sí. Y vamos a ir a Estrasburgo pues a exigir los derechos que tiene Daniel de estar en el colegio ordinario con sus apoyos y la educación inclusiva que viene en la convención. Azucena, y mientras, ¿qué pasa con Daniel y Rubén? Claro. Pues eso decimos nosotros, pues estamos en conversaciones con la consejería. No, se lo pregunto yo, que mientras, ¿qué hacen esos niños? Estamos en conversaciones con la consejería, Alejandro y yo. Sí. ¿Y? Pues a ver, estamos esperando, estamos esperando. Van a estar sin ir al colegio. En su caso lleva 5 años sin ir al colegio Daniel y en el caso de Alejandro, 2. 5 años porque me le han echado del colegio. Sí, que yo mañana mismo me dicen un colegio y allí va el niño. Pero que si hablamos, vamos a contar las cosas como son, que llevan 5 años sin escolarizarse. Por no ir a un centro que ustedes quieren. Por no ir a un centro de educación especial, porque en el colegio ordinario estaba, lo que pasa es que me le echaron. Sí. Ya, pero que están sin escolarizar, el uno y el otro. Quiero decir, ¿es mejor eso? No, que yo planteo, Alejandro, que planteo que si es mejor no escolarizarse en absoluto o ir a un centro especial. También lo dejo ahí. Está mucho mejor esta situación que tener que ir a un centro de educación especial. Vale. Eso es lo que preguntaba. Perfecto. Según nos dicen los técnicos, nuestro hijo en el colegio de educación especial retrocedería en su aprendizaje y en su socialización. Eso es lo que nos dicen los técnicos a nosotros. Sí, porque nosotros también tenemos técnicos, claro que sí. Y están mejor en casa que sin ir a un... Vale, sí, está bien. Entonces la cuestión es que los técnicos no se ponen de acuerdo. Nosotros contra nuestros hijos Alejandro y Azucena, un placer de verdad haberles tenido. Estoy interesada de verdad en que vengan en el momento que puedan y ustedes gusten para seguir hablando de este tema. Gracias. 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 Yo creo que el derecho que tiene que prevalecer es el derecho del menor, del niño. ¿Qué es lo mejor para ese niño que en un caso lleva 5 años sin ningún tipo de tratamiento? No sé, pero es una cuestión muy delicada, quiero decir. Es muy delicada porque por otra parte los padres tienen derecho... Claro, y ahí me vais a permitir, son dos líneas, Fede. Claro. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, es decir, donde todos los discapacitados y no estén juntos, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás. Esto es a lo que aludían y quería mencionar la Convención de la ONU sobre los derechos y personas con discapacidad. Pero también es cierto que en nuestra regulación, la LOE concretamente, que es en la que se han acogido ambos casos, habla en la LOE de los apoyos necesarios para integración cuando estos apoyos
no sean desproporcionados. Es decir, cuando se les pueda prestar apoyo en un centro ordinario sin que sea tan excesivo el apoyo que el resto... Que repercuta. Es decir, vuelvo a repetirlo de aquí antes. hay dos cosas. Es decir, primero, quien tiene que prevalecer es el derecho del niño a tener una educación personalizada, es decir, adecuada a su persona. Es que hay un tema. Pero eso en la realidad luego se cumple. Bueno, sí, Claro, sí, pero claro, segundo... Sí, en un aula normal, ¿qué personalización tiene un niño? O sea, un niño tiene derecho a recibir una educación personalizada. Cuando ese niño tiene una discapacidad que está arreglada y dice que esa discapacidad le inhabilita a seguir un ritmo de un colegio, digamos, normalizado, ese niño, gracias a Dios en España, tenemos centros absolutamente especializados y además con profesionales magníficos para dar cobijo a este tipo de personas de manera personalizada, porque lo importante es educar a la persona, y esos centros esos padres parece que claro, los padres porque dice que tienen otros técnicos que se lo desaconsejan. No existen. Para los padres esos colegios son más o menos que el infierno, no es verdad. O sea, esos colegios son colegios de mucha calidad para este tipo de personas con una enseñanza personalizada y además reglado de una manera con unos profesionales excelentes donde tienen cobertura para poder llegar hasta donde cada uno pueda llegar. Por otra parte, tenemos el derecho de los padres de decir dónde quiero que mi hijo se eduque. Y digamos que ahí está el conflicto. Pero yo creo que lo que tiene que prevalecer... Pues dependerá también del nivel de discapacidad. Claro, habrá algunos donde se pueda sociabilizar y habrá otras que impidan. Claro, sí, si hay técnicos como decían los padres. Y nos vamos a hacer una pausa, José Luis. No, es que se nos va el tiempo. No, es que hay una cuestión que es la realidad y la lógica. Entonces, lo que no podemos hacer es olvidar la realidad y la lógica. Yo me imagino a un niño con discapacidad, que hay niños que tienen síndrome de Down, que pueden seguir perfectamente los estudios, como otro día salió un señor pues que había acabado la carrera perfectamente. Bueno, tenemos una concejala en Valladolid. Por supuesto. Pero no obstante, la realidad te dice lo que he dicho antes, que no se olvide eso. Si hay un niño que, porque es un vago, aunque sea listísimo, y no aprueba, ese niño no pasa de curso. Claro. Entonces, lo que no se puede hacer es decir, oiga, es que el profesor tiene que acomodarse a lo que entienda. No, el profesor tiene que seguir con el ritmo de enseñanza. Y una cosa es escolarización y otra socialización. Vamos a hacer una pausa.